Una pareja de ancianos se mudó al túnel que nadie quería y desde entonces, incluso la gente más valiente evita hablar de lo que realmente ocurre allí. Antes de seguir, suscríbete al canal y dime desde dónde estás viendo esta historia. Me encanta saber hasta dónde llegan mis relatos. Antonio y Carmen eran una pareja que había compartido más de 50 años de su vida en la misma pequeña casa, en un pueblo rodeado de montañas y campos. Cuando los conocí, su apariencia era la de dos ancianos de edad avanzada, con las manos arrugadas y los ojos llenos de sabiduría, como si todo el tiempo vivido hubiera dejado una huella imborrable en sus cuerpos y en sus corazones. A pesar de sus años, había algo en ellos que seguía fresco, un brillo en la mirada que mostraba que la vida, para ellos, no se había terminado aún. Pero estaba claro que el tiempo se les estaba escapando entre los dedos, y ellos lo sabían. Antonio, un hombre alto y encorvado por los años, había sido el pilar de la familia durante décadas. Había trabajado como carpintero en el pueblo, tallando muebles que aún conservaban los vecinos como preciados tesoros. Carmen, por su parte, era una mujer que, con su risa suave y su mirada cálida, había dedicado su vida a cuidar del hogar y de sus hijos, quienes ahora vivían lejos, en la ciudad, ocupados con sus propias vidas. De hecho, Antonio y Carmen tenían dos hijos, Alejandro y Laura, quienes se habían ido a la ciudad buscando mejores oportunidades. Solo que el tiempo y la distancia habían comenzado a crear un vacío cada vez más grande. Durante los primeros años de su matrimonio, la casa que habían construido con tanto esfuerzo se llenó de risas y juegos. La tienda que tenían en el centro del pueblo, donde vendían desde pan casero hasta herramientas de jardinería, era el corazón de su vida. Pero con el paso de los años, todo comenzó a desmoronarse lentamente. Los vecinos empezaron a mudarse, y las grandes cadenas comerciales, como un manto frío, empezaron a invadir el pueblo, apagando el pequeño comercio local. La tienda cerró, y con ello la fuente principal de sustento. Los hijos, ya adultos, se fueron a las grandes ciudades en busca de trabajos mejor remunerados, dejando atrás el pequeño pueblo que, aunque lleno de recuerdos, también les ofrecía pocas oportunidades. Antonio y Carmen siguieron adelante, pero la tienda cerrada y las facturas que no dejaban de llegar se hicieron cada vez más difíciles de manejar. Los amigos se fueron, las visitas se hicieron más espaciadas, y la casa, en lugar de ser un hogar lleno de vida, se fue convirtiendo en un lugar solitario, solo compartido por dos corazones que aún se amaban, pero que empezaban a sentirse desbordados por la vida. Los hijos de Antonio y Carmen, aunque amorosos, vivían lejos y no podían ofrecerles el apoyo que realmente necesitaban. Había llamadas telefónicas, cartas, incluso visitas ocasionales, pero el vínculo de cercanía que existía en los primeros años de su matrimonio se fue desvaneciendo. Carmen, aunque con una sonrisa permanente, no podía evitar sentir el vacío que la distancia había dejado. Antonio, por su parte, pasaba sus días tallando pequeños recuerdos que nunca lograba vender, pero que conservaba como si fueran trozos de su alma. Su corazón seguía latiendo por Carmen, y ella, a pesar de todo, era su refugio. En los últimos meses, la salud de ambos había comenzado a deteriorarse. Antonio ya no podía trabajar en la carpintería como antes, y Carmen sentía dolores articulares que la dejaban sin fuerzas. Pero aún había algo en ellos que no se rompía: su amor. La forma en que se miraban, el modo en que Carmen cuidaba de él, dándole el poco sustento que podían permitirse, y cómo Antonio la acompañaba en sus noches sin poder dormir, siempre hablándole en susurros suaves para que no sintiera miedo. A pesar de las dificultades, su vida había sido una historia de amor, en la que ambos se habían apoyado mutuamente, aprendiendo a ser fuertes, incluso cuando todo parecía derrumbarse.
Pero sabían que ya no podían seguir viviendo en esa casa que los había visto crecer juntos y que ahora les exigía algo que no podían dar, el dinero necesario para mantenerla. Un día, después de recibir una carta del banco, supieron que ya no había salida. La casa, su hogar de toda la vida, sería tomada por la deuda. Un sentimiento de impotencia se apoderó de ellos, pero lo enfrentaron juntos. No había lágrimas, ni desesperación, solo un profundo dolor silencioso y la promesa de que, aunque la vida los hubiera golpeado, seguirían adelante. Lo único que realmente importaba, al final, era que estaban juntos. La carta que Antonio y Carmen recibieron no fue una sorpresa, aunque su contenido les golpeó con la dureza de una verdad que llevaban tiempo negando. El banco les dio un plazo corto para salir de la casa, ya que la deuda se había acumulado más de lo que podían manejar. La tienda había cerrado hacía meses, y aunque intentaron vender algunas de las piezas que Antonio había tallado con tanto cariño, la demanda era mínima, y lo que obtuvieron no fue suficiente para cubrir ni siquiera los intereses de la deuda. Las noticias llegaron el último día de noviembre, cuando el aire frío del invierno comenzaba a hacer sentir su presencia. La noche anterior, Carmen había estado despierta, mirando la vieja lámpara de aceite en la mesa, las sombras bailando sobre las paredes desconchadas de la casa. Pensó en cómo había sido su vida, en el brillo de los ojos de Antonio cuando eran jóvenes, en la sonrisa de sus hijos cuando aún eran niños pequeños. El tiempo había pasado volando, y lo que antes parecía seguro, ahora se les desmoronaba bajo los pies. «Antonio, ¿qué vamos a hacer?», preguntó Carmen al entrar a la cocina, donde él estaba tomando su café habitual de la mañana. Su voz temblaba, pero su mirada mostraba una resolución silenciosa. Antonio la miró con tristeza. «No lo sé, Carmen, no lo sé», respondió, tomando un sorbo largo de su taza. El café ya no sabía igual, tal vez porque sentía que la amargura de la vida estaba comenzando a permearlo todo. Con el paso de los días, lo que antes había sido una familia unida se fue desintegrando. Los hijos de Antonio y Carmen, aunque preocupados, ya no podían hacer mucho. Alejandro, el hijo mayor, vivía en la ciudad y tenía una familia propia, además de un trabajo que le ocupaba todas las horas del día. Laura, la hija pequeña, estaba pasando por sus propios problemas con su pareja, y aunque intentó enviar algo de dinero, tampoco podía hacer mucho para ayudarles. La distancia y el tiempo los habían cambiado a todos, y lo que antes había sido un apoyo mutuo se transformó en un vacío más grande. Antonio y Carmen no querían ser una carga, pero la realidad era innegable. La casa que había sido su refugio durante tantos años ahora se les había vuelto ajena, con el peso de las deudas, los recuerdos de tiempos mejores y la constante sensación de que algo se les escapaba de las manos. El pequeño pueblo, que alguna vez había sido testigo de su amor, ya no podía ofrecerles un futuro. La vida, implacable, les había dejado fuera del juego. Finalmente, tomaron la decisión, aunque dolorosa. Debían dejar la casa, su hogar, ese espacio que también conocían, para buscar un lugar más accesible, más barato, un sitio donde pudieran pasar sus últimos años sin la presión de las deudas. La despedida de su casa fue breve. Recogieron lo poco que les quedaba, algunos muebles viejos, un par de fotografías y recuerdos. Antonio quería quedarse un poco más, aferrarse a la vida que habían construido. Pero Carmen, con su sabiduría, sabía que no tenían más opción. Miró a su marido con amor y le dijo: «Lo importante es que estamos juntos, Antonio. No importa dónde estemos, lo importante es que seguimos aquí». Pero en su interior, Carmen sabía que había algo más. En el fondo, algo se estaba moviendo en el aire, algo que no podía explicar. Quizá el destino les estaba ofreciendo una última oportunidad para encontrar paz, o tal vez para resolver un misterio que ninguno de los dos entendía aún.
Con la promesa de no rendirse, salieron de la casa por última vez. No hubo lágrimas, solo una tranquila aceptación de lo que vendría. El futuro ya no era algo que pudieran controlar, pero sí había algo que aún podían manejar: su amor mutuo. Descubriendo el túnel. Después de semanas de buscar opciones, Antonio y Carmen se encontraron con un rumor. Un hombre del pueblo, alguien que siempre había sido considerado un poco excéntrico, les habló de un lugar apartado, casi olvidado por todos. Se trataba de un túnel, una antigua obra ferroviaria que había sido cerrada muchos años atrás debido a un accidente. Nadie sabía bien qué había sucedido allí, pero el túnel había quedado sellado y la gente evitaba hablar de él. Algunos decían que estaba maldito, otros que los espíritus de los muertos vagaban por sus pasadizos. Para los habitantes del pueblo, el túnel era un lugar al que no se debía ir, como si estuviera marcado por un destino oscuro. Pero para Antonio y Carmen, esa opción de mudarse allí pareció la única salida. El hombre les dio una dirección vaga, señalando un sendero en la colina. Al principio, Carmen dudó. El túnel parecía tener todo lo que ellos querían evitar: soledad, misterio y un aire de desesperanza. Pero, por alguna razón, Carmen confió en el hombre. «Quizá esto sea lo que necesitamos, Antonio», dijo, mientras le tomaba la mano con suavidad. Y con esa misma serenidad comenzaron a caminar hacia lo desconocido. Al llegar, el túnel se presentó ante ellos como un enorme y oscuro abismo. La entrada era baja, y el aire que salía de allí estaba impregnado de humedad. Había algo inquietante en el lugar, una especie de vacío que no se podía ignorar. Los ecos de sus pasos se extendían a lo largo de las paredes rocosas, y el sonido de la naturaleza alrededor parecía desvanecerse por completo, como si el mundo hubiera dejado de existir en ese pequeño rincón del tiempo. A pesar de todo, algo en el aire les decía que ese lugar, aunque frío y sombrío, también podría ser un refugio. Carmen miró a Antonio y, sin palabras, asintió. «Vamos», dijo. «Quizá este lugar también pueda ser nuestro hogar». Decidieron entrar, aunque sin saber qué les depararía ese oscuro túnel. De alguna manera, algo en su corazón les decía que debían hacerlo. De alguna manera, ese lugar, al que nadie se acercaba, los estaba esperando. El túnel no era más que un agujero oscuro en la tierra, su entrada oculta entre las sombras de unos árboles olvidados. Desde el momento en que Antonio y Carmen pusieron un pie dentro, un sentimiento indescriptible se apoderó de ellos. Al principio, el aire era denso y frío, como si la naturaleza misma lo hubiese sellado para siempre, protegiéndolo del paso del tiempo. Carmen, a pesar de su miedo, no dijo palabra. Antonio, más escéptico que ella, se sentía atraído por una extraña sensación de nostalgia que no podía comprender. Algo, una especie de magnetismo, los impulsaba a adentrarse más en lo desconocido. «Es extraño, ¿no?», murmuró Carmen, con su voz que resonaba suavemente en la vasta oscuridad del túnel. «Se siente como si estuviéramos entrando en otro mundo». Antonio asintió, pero no dijo nada. Sus pasos resonaban en las paredes de piedra, y el sonido parecía multiplicarse, como si el túnel lo devorara todo. No había ecos normales, solo una repetición extraña y prolongada de cada paso, cada movimiento. Al principio, el túnel parecía interminable, pero a medida que avanzaban, comenzaron a ver una pequeña luz al final, la promesa de una salida, o al menos de un espacio más habitable. El aire se sentía más húmedo aquí dentro, impregnado con el olor a tierra mojada y a la descomposición de lo olvidado. Los murmullos del viento se volvían más intensos conforme se acercaban a la luz, como si los acompañara una presencia invisible.
Pero lo que realmente llamó su atención fueron las marcas en las paredes, como cicatrices, profundas y antiguas, marcas que no parecían haber sido hechas por el paso del tiempo o por la mano de un hombre cualquiera. No había duda de que esas inscripciones eran mucho más viejas que todo lo que ellos conocían. Algunos símbolos parecían ser escritos a mano, otros eran formas que apenas podían descifrar, como si el mismo túnel intentara contarles su historia. La idea de un accidente en el pasado, como les habían contado, comenzó a parecer cada vez más plausible. Sin embargo, algo en su interior les decía que había algo más. El túnel había sido cerrado, según los rumores, después de un trágico accidente ocurrido allí, muchos años atrás. El pueblo nunca había hablado mucho sobre eso, y de alguna forma había quedado sumido en el silencio. El rumor hablaba de un grupo de trabajadores ferroviarios que habían desaparecido en la construcción del túnel. Según lo que se decía, algunos hombres perdieron la vida en un derrumbe, pero lo más extraño era que otros simplemente desaparecieron sin dejar rastro alguno, como si el túnel mismo los hubiera tragado. Carmen escuchaba esas historias de niña, en su casa, junto a la chimenea, y siempre las había tomado como cuentos inventados. Pero ahora, estando allí, con el aire denso y frío que cortaba su respiración, algo dentro de ella sabía que esas leyendas eran más que un simple cuento. A pesar de todo, la atracción hacia ese lugar era irrefrenable. Algo en sus entrañas les decía que este túnel no era solo un refugio, sino un crisol de vidas pasadas, de historias olvidadas. Algo en las paredes, en el aire, les decía que aquí podrían encontrar lo que tanto habían buscado: paz. Poco a poco avanzaron, los pasos lentos pero firmes. La luz que se filtraba por una grieta al final del túnel les guiaba, y pronto llegaron a un espacio más amplio, lo suficientemente grande como para vivir. Era un lugar estrecho, con el techo bajo, pero con la promesa de refugio. La humedad y el frío se mantenían constantes, pero las paredes parecían abrazarles con su silencio ancestral. Los ecos del túnel ya no los acosaban. Ahora, la única constante era el latido de sus corazones, el sonido de su respiración. El lugar estaba casi vacío, con pocos restos de lo que alguna vez fue. Había algunas vigas rotas de madera, restos de lo que parecían antiguas estructuras ferroviarias, pero, curiosamente, había algo más. Una mesa de madera, cubierta de polvo, que parecía haber sido colocada allí por alguien en algún momento. Antonio, con su mirada aguda, notó que la mesa estaba intacta, como si alguien la hubiera dejado con una intención. Se acercó lentamente y observó que en el borde de la mesa había una pequeña inscripción, desgastada por el tiempo, pero aún legible. No podía entender lo que decía, pero algo en su interior le decía que esa inscripción tenía un significado profundo. «Es extraño», dijo Antonio. Esto no puede ser simplemente casualidad». Carmen observó la mesa con curiosidad, y luego su mirada recorrió el túnel. La atmósfera aquí era distinta. Había una sensación palpable de que este lugar había sido testigo de algo más grande, algo que aún no entendían. «Este lugar está esperando ser descubierto, Antonio», murmuró Carmen, con una calma que parecía irónica en medio de toda esa inquietud. «Sí», respondió Antonio, «esperando, pero ¿para quién?». No supieron en ese momento que el túnel estaba lleno de más secretos de los que imaginaban, y que la historia que encontrarían allí sería más de lo que se atrevían a pensar. El misterio del túnel. En los días siguientes, Antonio y Carmen intentaron adaptarse a su nueva vida en el túnel. Hicieron lo que pudieron para cubrir las grietas en las paredes, y Carmen, con su ingenio, improvisó una pequeña cocina en un rincón, usando viejos utensilios que había encontrado en el pueblo cercano. Habían encontrado algunas provisiones en las tiendas abandonadas cerca de la entrada.
y gracias a su paciencia y habilidad, comenzaron a hacer de ese oscuro túnel un hogar habitable. Pero, a medida que pasaban las noches, comenzaron a notar cosas extrañas. Al principio, fue solo un eco que respondía cuando ninguno de ellos hablaba, o una corriente de aire que surgía de la nada en los rincones más alejados. Luego, objetos que parecían moverse solos, y una suave melodía metálica que resonaba de vez en cuando, como si el túnel mismo respirara. Antonio no podía dejar de preguntarse si todo esto era producto de su mente cansada o si, realmente, el túnel tenía algo más que ofrecerles. Una noche, mientras se acomodaban para dormir, Carmen miró hacia el fondo del túnel. Por un momento, creyó ver una sombra que se deslizaba en la oscuridad. No dijo nada, pero su corazón latió con fuerza. En los días siguientes, el frío se intensificó, y cada vez que el viento soplaba, el sonido del metal resonaba con mayor claridad. Algo estaba sucediendo en ese lugar, algo que estaba comenzando a hacerse tangible. En ese preciso momento, la historia del túnel había comenzado a entrelazarse con la de Antonio y Carmen, y lo que parecía un simple refugio para sobrevivir se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. El destino los había llevado hasta allí por una razón, y aunque aún no podían comprenderlo, sabían que había algo en ese lugar que no podía ser ignorado. La primera noche en el túnel fue un experimento de paciencia y resistencia. Antonio y Carmen, a pesar de su determinación, no podían evitar sentir que algo les observaba desde las sombras. La luz de la lámpara de aceite era tenue, insuficiente para iluminar todo el espacio que se extendía frente a ellos. A su alrededor, la oscuridad era espesa, como una manta pesada que los envolvía. El aire era frío, incluso para ellos, acostumbrados a la frescura de las noches de otoño. Sin embargo, era un frío peculiar, como si el túnel guardara una temperatura constante, una sensación de atemporalidad que no podía ser ignorada. Carmen temblaba ligeramente mientras organizaba algunas mantas viejas sobre el suelo rocoso, creando una especie de improvisado refugio. Antonio, por su parte, comenzó a ajustar algunas viejas maderas que había encontrado para hacer una estructura que ayudara a sellar las grietas que permitían la entrada de corrientes de aire. A medida que caía la noche, un profundo silencio invadió el túnel. No había el sonido de los animales nocturnos que acostumbraban a escuchar en su hogar. Aquí, todo parecía estar detenido, como si el tiempo mismo se hubiera quedado atrapado entre las paredes de la antigua estructura. El único ruido que escuchaban era el eco de sus propios movimientos, los pequeños crujidos de la madera bajo sus pies y el suave susurro del viento que se colaba a través de las rendijas. Carmen, a pesar de la inquietud que sentía, trató de encontrar consuelo en la familiaridad de la situación. «Esto es solo temporal», pensó, abrazando la idea de que, a pesar de todo, estaban juntos. Antonio la miró con esa calma suya, esa paz que siempre tenía para ella. «Vamos a estar bien», dijo, aunque las palabras no podían ocultar completamente la ansiedad en su voz. De repente, un sonido extraño rompió la quietud. No era un crujido de madera ni el susurro del viento. Era algo más, algo distante pero inconfundible. Un eco, pero no un eco común. Sonaba como si alguien estuviera llamándolos de una manera que no lograban comprender del todo. No fue un grito ni una voz clara, sino algo que retumbaba, como si el túnel mismo estuviera hablando. Carmen se quedó inmóvil, sus ojos fijos en las paredes, buscando una explicación. Antonio se levantó lentamente, mirando alrededor. No había nada que pudiera explicar ese sonido. «¿Lo oíste, Carmen?», preguntó su voz grave, pero con una preocupación sutil. Ella asintió con el rostro pálido. «Sí. ¿Quién podría estar aquí?». Ambos sabían que no había nadie más.
La entrada del túnel estaba lejos del pueblo y no había señales de que alguien pudiera haberse adentrado allí. A pesar de su lógica, una sensación de incomodidad comenzó a apoderarse de ellos. Había algo en ese eco, algo que no se sentía como un simple fenómeno natural, como si el propio túnel tuviera una conciencia, una presencia que se hacía notar. La inquietud aumentó cuando, momentos después, un cambio en la temperatura se sintió en el aire. El frío se intensificó, como si alguien hubiera abierto una puerta en algún lugar lejano, dejando que una corriente helada invadiera el túnel. Carmen abrazó a Antonio, buscando consuelo, mientras él intentaba calmarse, aunque algo dentro de él le decía que el túnel no era solo un refugio, sino algo más, un lugar cargado de historia y misterio. Entonces, cuando ambos se acomodaban en sus cobijas, intentando descansar, la luz de la lámpara de aceite titiló. Primero de forma ligera, como si el viento lo hubiera movido, pero luego el titileo se hizo más persistente, como si algo invisible estuviera interfiriendo con su luz. Antonio la miró y se levantó para ajustar el aceite, pero antes de que pudiera hacerlo, la luz se apagó por completo. Carmen soltó un pequeño grito sobresaltada, mientras Antonio, con un suspiro, encendía rápidamente un fósforo para volver a encender la lámpara. Pero al encender la llama, algo extraño ocurrió. La luz vaciló de nuevo, como si luchara por mantenerse encendida. El aire se volvió aún más frío y denso. Antonio sintió una presión en el pecho, una sensación de estar atrapado en un lugar que no podía comprender, un lugar donde las reglas de la realidad parecían ser diferentes. «Antonio, ¿qué está pasando?», preguntó Carmen, su voz temblorosa, mientras los dos observaban la lámpara con una creciente sensación de desconcierto. Antonio no podía responder. No tenía palabras que pudieran dar explicación a lo que sentían. Con la luz titilando, el túnel pareció adquirir una vida propia, algo palpable en el aire, como si hubiera algo o alguien esperando en la oscuridad. Carmen, aún abrazando a Antonio, miraba hacia el fondo del túnel, y por un momento creyó ver algo moverse entre las sombras. Una figura, apenas visible, se deslizaba en la oscuridad. No era clara ni definida, pero algo dentro de ella sentía que no era una ilusión. De alguna manera, algo se estaba moviendo allí, algo que no pertenecía al mundo que conocían. «¿Antonio?», susurró Carmen, su voz ahora apenas un hilo. «¿Ves eso?». Antonio miró, pero la figura desapareció antes de que pudiera confirmarlo. El corazón de ambos latía con fuerza, pero ninguno dijo una palabra. Sabían que algo estaba sucediendo, pero no entendían qué era. Era el túnel. Era la soledad y el miedo jugándoles una mala pasada. O era algo más, algo mucho más grande que ellos, que los estaba atrapando, los estaba envolviendo en sus misterios. Durante el resto de la noche no pudieron dormir. El eco seguía resonando en sus mentes y la sensación de que no estaban solos se mantenía en el aire, pesada, densa. El túnel parecía tener una vida propia, una historia que no podía ser ignorada. Algo estaba allí, esperando. Los primeros días dentro del túnel fueron un desafío. La oscuridad, la humedad y el frío constante les exigieron una adaptación a la que nunca habían estado acostumbrados. Antonio y Carmen se levantaban al amanecer, aunque el concepto de amanecer era difuso en ese lugar donde la luz del sol no llegaba. En lugar de la calidez de su hogar, el túnel los abrazaba con su aire pesado, impregnado de tierra y piedra vieja. A pesar de esto, Carmen no dejó que la incertidumbre los venciera. Ella, con su destreza habitual, comenzó a organizar el lugar. Sabía que necesitaban establecer una rutina si querían sobrevivir allí. Lo primero que hicieron fue encontrar la manera de mantener algo de calor. Carmen había encontrado unas mantas viejas en el pueblo cercano, abandonadas en una tienda cerrada, y las usó para cubrirse junto a Antonio. El primer desafío fue la comida.
pues aunque habían encontrado algunas provisiones al principio, sabían que no podrían depender solo de eso. Carmen comenzó a improvisar una especie de pequeño jardín con hierbas que logró encontrar cerca de la entrada del túnel. Con el tiempo, cultivó algunas plantas de raíz, lo que les permitió añadir algo de sabor a sus comidas, aunque la tierra era dura y poco fértil. La búsqueda de agua también fue un desafío. Encontraron una fuente subterránea de la que no estaban seguros si podían beber, pero decidieron arriesgarse. Cada gota de agua se convirtió en un bien preciado, y Antonio improvisaba filtros con rocas y maderas para asegurarse de que el agua fuera lo más pura posible. Pero lo que más les preocupaba, más que la comida o el agua, era la sensación de estar atrapados, no solo física, sino emocionalmente. El túnel era un lugar extraño. Había momentos en los que todo parecía estar bien. Se sentaban juntos al final del día, compartiendo un plato de sopa, conversando sobre los viejos tiempos, tratando de ignorar el crujido de las paredes, los ruidos metálicos que a veces resonaban por el túnel. Sin embargo, las noches seguían siendo las más difíciles. Las noches eran largas, y los ruidos en el túnel nunca dejaban de sorprenderlos. A veces, cuando todo estaba en silencio, sentían un leve temblor, como si las paredes mismas estuvieran respirando. Otros días, el viento parecía traer consigo un murmullo sordo, una especie de lamento que no podían identificar. A menudo, Carmen sentía que alguien la observaba, aunque no había nadie a la vista. Antonio, siempre más pragmático, insistía en que todo se debía a la humedad y los cambios de temperatura del túnel. Pero Carmen, con su intuición, sabía que algo más estaba ocurriendo. A pesar de los extraños sucesos, su amor seguía siendo el ancla que los mantenía firmes. Cada día, Carmen trataba de mantener el ambiente lo más familiar posible, aunque el lugar estaba lleno de inquietud. Antonio, por su parte, comenzaba a sentir que el túnel tenía algo especial, algo que los había atraído hasta allí, pero no lograba comprender qué era. Había algo en el aire, algo que no podía explicarse. En las mañanas, cuando el aire fresco del túnel se volvía más soportable, Carmen se levantaba temprano y comenzaba a cantar suavemente, una canción que solía cantar cuando los niños eran pequeños. No era una canción alegre, sino una melodía tranquila, melancólica, que a Antonio le traía recuerdos de tiempos más sencillos. Esa melodía era su refugio, su manera de alejarse por un momento de la incertidumbre de su nueva vida en el túnel. Por la tarde, Antonio se dedicaba a tallar madera que había recogido cerca de la entrada. Aunque no podía trabajar como antes, los viejos recuerdos de su oficio seguían vivos en su mente. Sus manos, aunque más temblorosas, seguían esculpiendo figuras, pequeñas figuras de madera que representaban a Carmen, a los niños, a la casa que habían perdido. Cada tallado parecía una forma de mantener viva su historia. Carmen, por su parte, tejía con hilos viejos, creando pequeños tapices que colgaban de las paredes del túnel. Cada uno de esos tapices era un reflejo de su vida juntos, una flor, una casa, un árbol, un sol, pequeñas historias de su vida, todas entrelazadas en un tejido de amor y memoria. Poco a poco, con el paso de las semanas, la pareja empezó a sentir que habían logrado convertir el túnel en un hogar, aunque las condiciones seguían siendo duras. El frío seguía ahí, constante, pero ya no era un enemigo. La humedad ya no les parecía tan insostenible. La oscuridad, que al principio parecía una condena, ahora les ofrecía una sensación de calma. Aquí, en el túnel, lejos de todo lo que conocían, sentían una paz extraña. No era la paz que se encontraba en su antigua casa, ni la paz que daba la compañía de sus hijos. Era una paz diferente, una paz que venía de algo más profundo, de la conexión que ellos compartían.
Pero a pesar de la calma que intentaban crear, algo seguía en el aire. El eco de la noche, las corrientes de aire inexplicables, la sensación de estar siendo observados. Todo eso seguía presente. Y aunque Antonio y Carmen trataban de ignorarlo, había algo en el túnel que les hablaba, algo que no podían entender. La rutina diaria que habían creado se sostenía, pero a medida que pasaban los días, las señales de que algo más estaba sucediendo se volvían más intensas. El túnel no solo les ofrecía un refugio, parecía que el túnel mismo los había elegido. Y cada vez más, Antonio y Carmen sentían que no estaban solos. La presencia de algo en ese lugar era palpable. No podían explicarlo, pero sabían que el túnel tenía secretos que aún no habían desvelado. Los días en el túnel parecían transcurrir de forma inusual, como si el tiempo mismo se moviera diferente en ese lugar. La rutina de Antonio y Carmen, que al principio parecía ser una manera de enfrentarse a la soledad y la incertidumbre, comenzó a sentirse como un respiro momentáneo entre extraños sucesos. Aunque se adaptaban al entorno, el túnel no dejaba de ofrecerles nuevos misterios. Las señales, aunque sutiles al principio, comenzaban a volverse más inquietantes, más claras, como si el túnel mismo estuviera tomando vida, comunicándose con ellos de alguna manera. Una noche, después de que el viento comenzara a aullar con fuerza afuera, un sonido extraño les llegó a los oídos. No era el crujido de las paredes ni el susurro del viento entre las rendijas. Era algo diferente, un eco suave, pero que parecía replicarse de forma exacta a sus palabras. Como si en algún rincón oscuro alguien estuviera repitiendo lo que decían. ¿Escuchaste eso?, preguntó Carmen, alzando la mirada hacia Antonio, quien estaba sentado junto a la pequeña lámpara, tallando un trozo de madera con su cuchillo. Antonio frunció el ceño. «Sí, lo oí», respondió, deteniéndose en su tarea. Había algo en la forma en que el sonido rebotaba que no parecía natural. No era solo un eco, como los que a veces se producen en un túnel. Era un eco que respondía, que se adaptaba a las palabras que ellos pronunciaban. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Estaba acostumbrada a la soledad, pero nunca a esa extraña sensación de ser observada, de saber que algo más había en ese lugar, algo que no podían ver, pero que estaba presente. La luz de la lámpara, que siempre titilaba ligeramente debido a la humedad, parecía de repente más tenue, como si la oscuridad fuera engulléndola poco a poco. «¿Quién está ahí?», Carmen susurró, más para sí misma que para Antonio, aunque lo miraba con cierta preocupación. Su voz resonó en las paredes del túnel, y como respuesta, el eco apareció de nuevo, pero esta vez más marcado, replicando sus palabras con una claridad inquietante. «¿Quién está ahí?». Antonio se levantó rápidamente. Caminó hacia el extremo más oscuro del túnel, donde la sombra de la lámpara no alcanzaba. Cada paso que daba parecía resonar en el silencio denso, como si las paredes estuvieran amplificando su presencia. La atmósfera se hacía más pesada y la humedad en el aire aumentaba, presionando sus pulmones. «Es el viento, Carmen», dijo, intentando calmarla, aunque la incomodidad en su voz delataba su propia inquietud. «Debe haber alguna corriente extraña». Sin embargo, la sensación persistía, la sensación de que algo más estaba allí con ellos. Esa misma noche, mientras intentaban descansar, el sonido metálico que había sido leve al principio se volvió más fuerte. Era un sonido repetido, como si algo pequeño y pesado estuviera siendo arrastrado por el suelo. Antonio se despertó sobresaltado, con el corazón acelerado. Miró a su alrededor, pero la oscuridad del túnel lo rodeaba por completo. Carmen, que también había despertado, lo miró sin decir una palabra.
Ambos sabían que no era el viento ni el sonido de los objetos moviéndose por sí mismos. Algo más estaba causando esos ruidos. La pregunta que flotaba entre ellos era la misma. ¿Qué era eso? ¿Qué estaba ocurriendo en este lugar? En el día siguiente, mientras Carmen intentaba preparar algo de comer con los pocos recursos que tenían, Antonio se aventuró a explorar más profundamente el túnel. Buscaba respuestas, algo que explicara las extrañas sensaciones y los sonidos inexplicables que ahora les acompañaban día tras día. En el fondo, sabía que no estaban solos. Caminó por varios pasajes oscuros que se ramificaban desde la entrada principal. Algunos pasillos parecían cerrarse en sí mismos y otros daban paso a espacios más pequeños, como si el túnel tuviera secretos aún más profundos, esperando ser descubiertos. Fue en uno de estos pasajes que encontró algo curioso, una pequeña roca, aparentemente fuera de lugar, que estaba empotrada en una de las paredes. No era una piedra cualquiera, sino una que parecía haber sido colocada allí intencionadamente. Al examinarla, notó que debajo de ella había una inscripción, tan desgastada que apenas podía leerla. Parecía una fecha, algo tan antiguo que las letras se deshacían al tocarlas. Pero lo que realmente lo sorprendió fue la sensación que experimentó al tocarla. Un escalofrío recorrió su cuerpo y un ligero temblor comenzó a invadir sus manos. Carmen se unió a él minutos después y juntos intentaron descifrar la inscripción. Lo que leyeron no tenía mucho sentido en un principio, pero había algo que resonaba con ellos. Era como si esa inscripción estuviera dirigida a ellos, como si alguien o algo hubiera dejado ese mensaje para que lo encontraran. Esto no puede ser una coincidencia, dijo Antonio, su voz grave, mientras Carmen lo miraba fijamente. Es como si el túnel nos estuviera hablando. Y entonces, al volver a la entrada del túnel, Carmen se detuvo al ver un objeto más, esta vez en el suelo. Parecía una especie de medallón antiguo, algo que nunca habían visto antes. Cuando lo levantaron, ambos sintieron una extraña conexión con él, como si ese pequeño objeto tuviera algún propósito, como si se tratara de un eslabón perdido de una cadena que apenas comenzaban a entender. Los días siguientes fueron un torbellino de sensaciones extrañas. Los ecos seguían respondiendo, cada vez más precisos. El sonido metálico, como el arrastre de algo pesado, se repetía todas las noches, y la temperatura del túnel parecía fluctuar, como si algo subiera y bajara dentro de sus profundidades. A veces, cuando dormían, sentían una presencia más cercana. No era un sonido ni una imagen concreta, sino una sensación palpable en el aire. Carmen, cada vez más sensible a esos cambios, comenzó a soñar con voces, con figuras que no podía identificar, pero que parecían estar relacionadas con el túnel. Los sueños la despertaban a menudo, y cuando Antonio la encontraba inquieta por las noches, simplemente la abrazaba, sin saber qué hacer. Una tarde, mientras caminaban juntos por el túnel, buscando algo de claridad entre las sombras, Antonio se detuvo en seco. Frente a él, a lo lejos, una pequeña luz apareció, tenue y vacilante. Era una luz que no podían explicar. No era la luz de su lámpara, ni la del sol. Era un resplandor que surgía de un lugar profundo en el túnel, de algún pasaje que hasta entonces habían evitado. Carmen, con el corazón palpitante, lo miró. ¿La ves?, susurró. Antonio asintió, con una expresión mezcla de asombro y miedo. No dijo nada, pero sabía que algo importante estaba sucediendo. La luz no era natural, y sin embargo, parecía llamarlos. «Vamos», dijo Carmen, con una determinación silenciosa en su voz. Y así,
Decidieron acercarse a esa luz, sin saber lo que encontrarían, pero con la sensación de que su vida, de alguna manera, dependía de descubrir qué había más allá de esa extraña luminosidad. El resplandor en la distancia era tenue, pero con cada paso que daban, la luz parecía acercarse más, como si estuviera viva, guiándolos sin decir una palabra. Antonio y Carmen caminaron en silencio, sus pasos resonando en el pasaje estrecho. El túnel parecía alargarse frente a ellos, pero a medida que se acercaban a la fuente de la luz, un extraño sentimiento de anticipación se apoderó de ellos, un sentimiento que no sabían cómo definir. La atmósfera había cambiado de una manera casi imperceptible. La sensación de vacío, de estar atrapados, se disolvió en algo más cálido, casi reconfortante. Pero aún así, el aire seguía siendo pesado, y las paredes de piedra, cargadas de historia, parecían susurrar secretos olvidados. Finalmente, llegaron a un pequeño espacio donde la luz parecía concentrarse, y fue allí donde encontraron algo que nunca esperaron ver. En el suelo, cubierto por una capa de polvo y suciedad, había una caja de madera vieja que no pertenecía a ese lugar. Estaba ligeramente abierta y su interior contenía algo que hizo que el corazón de Carmen se acelerara. Un trozo de tela desgastada, un medallón antiguo y una serie de cartas amarillentas, arrugadas por el paso del tiempo. La luz parecía emanar de la caja misma, como si estos objetos hubieran estado esperando ser encontrados. Carmen se agachó lentamente, temerosa de romper la tranquilidad que se había formado alrededor de ellos. Con dedos temblorosos, comenzó a retirar los objetos de la caja. El medallón, aún brillante a pesar de los años, parecía estar grabado con símbolos que no lograba reconocer. Al tocarlo, Carmen sintió una corriente de energía recorrer su brazo, una sensación que la hizo retroceder un paso, pero que no la detuvo. Antonio observaba en silencio, con el mismo asombro que la llenaba a ella, sabiendo que esta no era una simple coincidencia. ¿Qué significa esto?, preguntó Carmen, su voz apenas un susurro, mientras observaba el medallón en sus manos. Antonio no tenía una respuesta, pero sus ojos se posaron sobre las cartas, que estaban escritas en una lengua que no podían entender. Con cuidado, las desplegó una por una, tratando de descifrar las palabras borrosas que se mostraban. El papel estaba envejecido, amarillento, y las letras parecían haberse desvanecido con el tiempo, pero algunos fragmentos eran legibles. «Estas cartas», murmuró Antonio, «parecen ser de alguien que estuvo aquí antes. Este lugar, ¿quién lo dejó aquí?» En las cartas, las palabras parecían hablar de alguien que había vivido en el túnel, o al menos lo había visitado en algún momento de su vida. Había menciones de una tragedia, de una familia que vivió en el lugar mucho antes que ellos. El nombre de esa familia, algo que resonaba en los rincones de su memoria, fue lo primero que llamó la atención de Carmen. Los Herrera. Era un apellido que por alguna razón le sonaba familiar. No podía recordar por qué, pero lo sentía. En una de las cartas se mencionaba a un hombre llamado Felipe Herrera, y algo en su interior hizo que Carmen se detuviera. Ese nombre, Felipe Herrera, estaba vinculado con algo más grande, algo que aún no podía comprender, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Antonio, al leer las cartas, comenzó a hacer conexiones que solo él podía ver. Sabía que las historias del pasado a menudo quedaban sepultadas bajo capas de olvido, pero ahora, en este mismo túnel, parecía que algo del pasado había salido a la luz. A lo largo de las cartas, se mencionaba la tragedia de una familia que había sido destruida en una tragedia ferroviaria, de una promesa rota y de un hombre que, por alguna razón, había decidido vivir y morir en el túnel.
Los detalles eran vagos, pero las emociones que transmitían eran claras: dolor, sacrificio y arrepentimiento. «Carmen», dijo Antonio con un tono de voz grave, «esto tiene que ver con nosotros. No es solo el túnel, es nuestra historia también». Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar lentamente en la mente de Carmen. El medallón, el apellido Herrera, las cartas. No era solo una historia sobre un túnel olvidado por el mundo. Había algo aquí que los conectaba con el pasado, algo que estaba más allá de lo que podían entender en ese momento. A medida que Carmen meditaba sobre estas revelaciones, sintió una extraña sensación de calma invadiendo su ser. Como si el túnel hubiera sido el último eslabón de una cadena que conectaba vidas pasadas con las suyas. Y lo más extraño de todo era que, a pesar de la tragedia de las cartas, había una sensación reconfortante en el aire, como si el túnel estuviera finalmente revelando algo que siempre había estado guardado. La figura de Felipe Herrera comenzó a tomar forma en sus mentes, pero más importante aún, Carmen comenzó a ver un patrón que la conectaba con su propia historia. Algo de su pasado, algo que había olvidado o dejado atrás, se estaba entrelazando con la vida de esta familia perdida. El túnel, como un testigo mudo de tantas vidas, había sido el guardián de secretos que ahora comenzaban a salir a la luz. «Esto no es coincidencia», dijo Carmen, levantando la vista, buscando los ojos de Antonio. «Este lugar está esperando que descubramos lo que pasó aquí, Antonio. No estamos aquí por accidente. De alguna manera, este túnel nos está uniendo con los Herrera». Antonio, aunque todavía cauteloso, comenzó a sentir la misma conexión, como si el túnel estuviera llamándolos para cumplir con algo que aún no comprendían. La historia de los Herrera no era solo una tragedia ajena, era una historia que tenía algo que ver con ellos, con su propia vida, con el amor y la pérdida que ellos también habían experimentado. «Tenemos que descubrir todo», dijo Antonio, su voz ahora llena de resolución. «Este túnel no solo es un refugio, es la clave para entender lo que sucedió aquí y por qué estamos aquí ahora». Así, con los recuerdos de los Herrera y las cartas en las manos, Antonio y Carmen decidieron que ya no podían ignorar el pasado. El túnel, que tanto les había inquietado, ahora se convertía en un puente entre lo olvidado y lo presente. Ya no era solo un lugar para vivir, era un lugar donde se desenterraba la historia de vidas perdidas, de promesas incumplidas y de secretos que finalmente pedían ser revelados. La luz en el túnel se volvió más palpable. A medida que Antonio y Carmen continuaban leyendo las cartas y reflexionando sobre la historia de los Herrera, algo dentro de ellos comenzó a cambiar. El túnel ya no era solo un refugio de soledad y misterio, sino que se transformaba en un portal hacia algo más grande, un hilo conductor entre lo que había sido y lo que aún estaba por desvelarse. Las piezas de un rompecabezas que, hasta hacía poco, parecían estar dispersas por el tiempo y el espacio, comenzaban a alinearse. Cada noche, al acostarse, los ecos que antes solo resonaban como susurros, ahora comenzaban a tener una cualidad distinta. No era solo un ruido sordo de la piedra o el viento, era algo más consciente, algo que parecía percibir sus movimientos y tal vez incluso sus pensamientos. Carmen, que antes solo sentía un ligero estremecimiento al escuchar los ecos, ahora no podía evitar mirar a su alrededor en cada instante, como si esperara que el túnel respondiera. Una noche, mientras intentaban dormir, un sonido rompió el silencio. No era un sonido cualquiera, era como si alguien hubiera pronunciado un nombre en susurros. Carmen se despertó primero, el corazón acelerado, mirando a Antonio para ver si él también lo había oído. Él, que se encontraba medio dormido, también se levantó al instante, guiado por una fuerza que no podían explicar. «El túnel», murmuró Antonio, tocando la pared de piedra como si buscara algo.
La luz de la lámpara titiló de nuevo, y la temperatura en el aire cambió, volviéndose más fría. Carmen, con una expresión de sorpresa y temor, escuchó el eco de la voz nuevamente. No era la suya, ni la de Antonio. Era una voz suave, como un susurro lejano que parecía estar llamándolos. Antonio, Carmen. El sonido parecía provenir de las paredes mismas, de la roca que los rodeaba, como si el túnel tuviera una conciencia propia. La voz se repitió, clara y nítida, pero tan distante como si viniera de otro tiempo, de un lugar que no podía ser comprendido. Carmen, paralizada por el miedo y la incredulidad, miró a Antonio. Ambos sabían que no había nadie más en ese túnel. No había nadie más en kilómetros a la redonda. ¿Cómo era posible que pudieran oír una voz tan clara? Es imposible, murmuró Carmen, mientras Antonio, temblando levemente, se acercaba a la pared como si tratara de tocar el lugar de donde provenía el sonido. La superficie de la piedra parecía suave al tacto, pero un escalofrío recorrió su cuerpo al sentir que algo más vibraba en ella, algo oculto, un susurro que parecía resonar en su interior. Fue como si el mismo túnel les estuviera hablando, guiándolos hacia algo que aún no podían entender. «No estamos soñando», dijo Antonio, su voz firme pero llena de confusión. «Esto no puede ser». Carmen miró al fondo del túnel, donde la luz de su lámpara parpadeaba, casi apagándose por completo. «Lo siento, Antonio, pero siento que algo aquí nos está esperando. No podemos ignorarlo». A medida que los minutos pasaban, el sonido de la voz se desvaneció lentamente, pero la sensación de presencia permaneció. La atmósfera en el túnel se cargó de una tensión indescriptible, como si todo a su alrededor estuviera esperando una respuesta, una reacción. Carmen cerró los ojos por un momento, tratando de calmar su respiración, mientras Antonio se quedó mirando hacia el fondo oscuro del pasaje, buscando algo que le diera sentido a lo que acababan de experimentar. De repente, la luz de la lámpara se apagó completamente, sumiéndolos en una oscuridad total. El aire se volvió aún más frío, y por un segundo, Carmen sintió que el tiempo se había detenido por completo. Todo en el túnel parecía congelado en ese momento, como si estuvieran atrapados en una burbuja de silencio absoluto. «Antonio», susurró Carmen con voz temblorosa, mientras la oscuridad los envolvía. «Algo está aquí, algo que no entiendo, pero está aquí, con nosotros». Antonio, a pesar de su creciente ansiedad, intentó prender de nuevo la lámpara, pero no pudo. La llama no respondió. El túnel estaba lleno de una quietud ominosa, pero lo que les inquietaba más era la sensación de que no estaban solos, que la misma oscuridad estaba viva, observándolos, esperando. No era solo un miedo a lo desconocido, era una sensación de que el túnel tenía un propósito, uno que aún no podían descifrar. Entonces, en el silencio, algo más ocurrió. La luz volvió, pero esta vez no era la lámpara de aceite. Fue una luz débil pero clara que apareció a lo lejos, al final del túnel. Era una luz cálida, como una lámpara encendida, pero sin una fuente visible. A medida que avanzaban lentamente hacia ella, la luz parecía acercarse y alejarse al mismo tiempo, jugando con sus mentes, como si estuviera probando su determinación. «Esto es», Carmen comenzó a decir, pero su voz se quedó atrapada en su garganta al ver algo más. La sombra de una figura humana al final del túnel, de pie, inmóvil, mirando hacia ellos. No era un hombre ni una mujer, ni una figura que pudieran identificar. Era simplemente una sombra, una forma, pero no era parte del túnel. Estaba demasiado bien definida. «¿Quién es?», susurró Antonio, la pregunta saliendo de su boca con el peso de una incertidumbre profunda. La figura no se movió, pero de alguna manera su presencia llenaba el espacio. Carmen y Antonio estaban paralizados,
con el corazón latiendo con fuerza. Todo lo que habían sentido en esos días, el frío, los ecos, la voz, la luz, había cobrado un nuevo sentido en ese instante. El túnel no era solo un refugio, no era solo un lugar perdido en el tiempo, era algo más. Y esa figura, esa sombra que ahora los miraba, parecía ser la clave para desvelar todo lo que el túnel había guardado durante tanto tiempo. A medida que se acercaban, la figura comenzó a disolverse, desvaneciéndose en el aire, como si nunca hubiera estado allí. La luz también se apagó, dejándolos nuevamente en la oscuridad. El túnel estaba silencioso, demasiado silencioso. Antonio, con la respiración entrecortada, se giró hacia Carmen. ¿Eso fue real? Su voz temblaba, pero su mirada estaba fija, perdida en el lugar donde la figura había estado. Carmen, aunque temblando, asintió lentamente. Sí, fue real. Esto no es una coincidencia. Algo está sucediendo aquí, algo que está más allá de lo que imaginamos. La inquietud había alcanzado su punto máximo, pero también lo había hecho la sensación de que algo importante, algo profundo, estaba a punto de revelarse. Y aunque temían lo que eso pudiera significar, sabían que no podían retroceder, ya no había vuelta atrás. Pasaron varios días después del suceso inexplicable con la figura en el túnel. Aunque Antonio y Carmen intentaban encontrar sentido a lo que había ocurrido, una sensación persistente de desconcierto se mantenía entre ellos. El túnel, que inicialmente parecía ser un refugio temporal, ahora se sentía como un lugar lleno de secretos, como si fuera una especie de umbral entre lo conocido y lo desconocido. La presencia de lo inexplicable seguía acechando, pero a pesar de su miedo, la pareja no podía apartarse de él. Algo dentro de ellos les decía que este túnel, este lugar, no solo había sido su hogar por accidente, sino que había una razón más grande por la que estaban allí. Una tarde, mientras Antonio y Carmen buscaban más restos de madera para reforzar las paredes del túnel, escucharon un sonido extraño, como si algo o alguien estuviera acercándose. El viento había dejado de soplar, y un silencio absoluto se apoderaba de todo, lo que hacía que cualquier ruido fuera aún más notorio. En un principio pensaron que era el eco de su propio movimiento, pero el sonido de unos pasos cortos y rápidos, como si alguien caminara entre las piedras, los hizo detenerse. «¿Quién anda ahí?», preguntó Antonio, su voz grave pero cargada de una ligera tensión. El silencio respondió a su llamada, pero los pasos no cesaron. Era como si alguien estuviera justo fuera de su vista, observándolos desde la oscuridad. Carmen miró a su alrededor, inquieta, sin saber de dónde venían los ruidos. Habían estado tan centrados en su propia rutina que no habían considerado la posibilidad de que alguien más estuviera en el túnel, pero el pensamiento no los dejó tranquilos. Antonio, con cautela, avanzó un paso hacia la oscuridad, buscando cualquier signo de vida, cualquier indicio de que no estaban completamente solos. Fue entonces cuando de repente una figura apareció frente a ellos, caminando con paso firme, como si se hubiera materializado de la nada. Era un hombre mayor, de cabello canoso y rostro marcado por el tiempo. Llevaba un abrigo desgastado y botas de cuero que crujían con cada paso que daba. A pesar de la oscuridad, su presencia era tranquila, casi serena, como si estuviera tan acostumbrado a este lugar como ellos. Antonio se quedó en silencio por un momento, observando al extraño con desconfianza. Carmen, al igual que él, no dijo nada, pero la sensación de estar siendo observados se intensificó aún más. «¿Quién eres?», preguntó Carmen finalmente, su voz suave pero firme. El hombre, que no parecía sorprendido por su presencia, se acercó sin prisa. «No tengan miedo», dijo con una voz profunda y cálida. «No soy un enemigo, aunque en este lugar todo puede parecerlo». Antonio y Carmen intercambiaron miradas.
El hombre no parecía peligroso, pero algo en su mirada les transmitía una extraña calma, como si conociera bien el túnel, como si estuviera tan integrado a él como el mismo aire. «¿Cómo llegaste aquí?», preguntó Antonio, sus ojos fijos en el desconocido. «Este lugar está vacío. No debería haber nadie». El hombre sonrió levemente, como si comprendiera la incredulidad de ellos. «Este túnel tiene más vida de la que imaginan», dijo con suavidad. «Yo fui uno de los que trabajó aquí hace muchos años. Este túnel no es solo un paso subterráneo, ni un refugio de la tormenta. Es algo más». Antonio y Carmen se miraron sorprendidos. «¿Trabajaste aquí?», repitió Carmen aún con dudas. «Pero esto lleva años cerrado. Nadie viene aquí. Todos dicen que es peligroso». El hombre asintió, como si todo tuviera sentido para él. «La gente tiene miedo de lo que no puede entender. Este lugar, este túnel, guarda muchas historias. No es solo un sitio de paso, es un lugar de recuerdos, de antiguos ecos que aún resuenan en sus paredes. Y ahora parece que está comenzando a hablar de nuevo. Y ustedes, Antonio y Carmen, parecen ser los que deben escuchar». Las palabras del hombre dejaron a la pareja sin palabras. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Cómo podía conocer algo tan profundo sobre ellos? Era como si este desconocido tuviera una conexión especial con el túnel, como si hubiese estado esperando por ellos. El hombre parecía leer sus pensamientos, ya que, antes de que pudieran preguntarle, continuó. «No son los primeros en venir aquí. Hay más, muchos más que han pasado por este túnel a lo largo de los años. Pero ustedes, Antonio y Carmen, tienen algo que los hace especiales. Este lugar los ha elegido para entender lo que ocurrió aquí, para desvelar su historia». Carmen, aún incrédula, dio un paso hacia el hombre. «¿Qué historia? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué sabes sobre este lugar?». El hombre se detuvo frente a ella, mirándola fijamente. «Hace muchos años, este túnel no solo fue utilizado para pasar de un lugar a otro. Hubo una tragedia aquí. Algo sucedió que marcó este sitio de una manera profunda. Muchos murieron, y otros simplemente desaparecieron, como si el túnel los hubiera reclamado. Pero lo que no saben es que cada historia que quedó aquí, cada alma que se perdió, ha dejado una huella. Esa huella está esperando ser entendida, y ustedes son los que deben desvelarlo». El hombre hizo una pausa, dejando que sus palabras se asimilaran en el aire pesado del túnel. «Sé que es difícil de creer, pero los Herrera, los que estuvieron aquí antes que ustedes, dejaron un legado, algo que está conectado con lo que ahora están viviendo. Este túnel, este lugar, está despertando, y ustedes son la clave para desbloquear su historia». Carmen, con la mente llena de preguntas, sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Los Herrera? Habían oído ese nombre antes. Pero, ¿cómo podía este hombre saber todo esto? ¿Por qué ellos? Las respuestas seguían eludiéndolos, pero lo único que sabían con certeza era que no podían alejarse. El túnel no los dejaría ir tan fácilmente. «¿Quién eres?», preguntó Antonio, la mirada fija en el hombre, buscando alguna pista más sobre su identidad. El hombre sonrió con tristeza. «Soy alguien que también fue elegido por este lugar, hace mucho tiempo. Pero mi historia ya está escrita. La de ustedes, sin embargo, aún está por escribirse. Si quieren saber lo que ocurrió aquí, deberán seguir el camino que les he mostrado. El túnel los guiará». Y con esas palabras, el hombre comenzó a alejarse, desvaneciéndose en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. Antonio y Carmen se quedaron allí, mirándose, sin palabras. El misterio del túnel se había intensificado, y ahora sabían que no podían ignorarlo. Había algo profundo, algo humano, en lo que acababan de descubrir. Pero antes de que pudieran decir una palabra,
Una ráfaga de viento recorrió el túnel, y el eco de una voz suave y distante, la misma que habían oído antes, resonó en el aire. El pasado siempre regresa. El encuentro con el hombre desconocido dejó a Antonio y Carmen profundamente inquietos. Las palabras de ese hombre resonaban en sus mentes, marcando un antes y un después en su estancia en el túnel. Había algo más grande ocurriendo allí, algo que no podían entender del todo, pero que sentían en cada rincón del túnel. La sensación de que el lugar no solo era un refugio, sino un enigma esperando ser descifrado, se hizo más fuerte. Con cada día que pasaba, los ecos en el túnel parecían adquirir más peso. El aire estaba cargado de una electricidad invisible y las sombras, que antes solo parecían una consecuencia natural de la oscuridad, comenzaron a tomar forma. Los murmullos del túnel ya no eran solo ecos de las voces pasadas, sino algo que se movía en el espacio, algo que parecía estar esperando ser liberado. Antonio y Carmen no podían negar lo que sentían. Este lugar, el túnel, los había elegido por una razón. Esa noche, mientras Carmen trataba de descansar, Antonio se levantó con una extraña sensación en el estómago. El aire parecía más pesado de lo habitual, y una vez más escuchó el susurro. Esta vez no era un eco, sino un sonido claro y directo, como una llamada. Una llamada que, inexplicablemente, lo había convocado. Lo que sentía no era miedo, sino una creciente necesidad de entender. «Carmen», susurró Antonio, moviéndose lentamente hacia ella. «Siento que tenemos que ir más adentro del túnel. Algo está esperando allí y no podemos ignorarlo». Carmen lo miró, sus ojos reflejando el mismo temor y determinación que él sentía. Desde que llegaron al túnel, ambos habían sentido que su destino estaba ligado a ese lugar de forma irremediable. Cada rincón del túnel parecía cargar con la historia de algo más grande, algo que trascendía el tiempo y el espacio. «No estamos solos aquí, ¿verdad?», Carmen susurró, casi como si estuviera hablando consigo misma. Su voz era baja, pero firme, como si hubiera llegado a una conclusión que ya no podía ser ignorada. Antonio asintió lentamente. «Lo sé, pero aún no entiendo qué o quién está aquí. Solo sé que necesitamos saberlo». Ambos sabían que no podían dar un paso atrás. Lo que sea que los hubiera traído al túnel, lo había hecho por una razón, y no podían seguir ignorando las señales. El túnel no se limitaba a ser solo un espacio físico. A medida que avanzaban más profundamente, comenzaron a percibir la historia que lo impregnaba, algo que no se podía ver ni tocar, pero que estaba presente en cada grieta, en cada susurro. Los ecos de las voces del pasado parecían cobrar vida propia, como si el túnel estuviera realmente vivo, como si hubiera sido testigo de algo más grande y más antiguo que ellos mismos. El hombre, con sus misteriosas palabras, les había dado la pista final. Este túnel tiene más vida de la que imaginan. Y ahora, Antonio y Carmen debían enfrentar lo que eso significaba. Se adentraron más en el túnel, siguiendo la luz de la lámpara que por alguna razón parecía ser la única fuente de claridad en ese vasto espacio sombrío. A medida que avanzaban, la atmósfera se volvía cada vez más espesa, como si el aire se hubiera cargado de una energía que no podían comprender, una vibración sutil pero intensa que palpitaba en sus venas. En un recodo del túnel, algo en las paredes atrajo la atención de Carmen. Había una extraña formación de rocas que parecía más una puerta que una pared. La roca estaba rota, como si hubiera sido dividida por alguna fuerza externa. Carmen se acercó cautelosamente, sus dedos recorriendo la grieta. La textura de la piedra era diferente a todo lo que había tocado antes. Al principio pensó que estaba imaginando cosas, pero luego notó algo. Había un símbolo grabado en la pared, uno que parecía reconocible, aunque no sabía de qué. Era un círculo,
rodeado de líneas entrelazadas, con un punto en su centro. «Antonio, mira esto», dijo Carmen, su voz tensa pero excitada. Antonio se acercó y miró el símbolo. Era antiguo, casi arcano, y lo más desconcertante era que parecía relacionado con el medallón que habían encontrado días antes. «Este símbolo», murmuró Antonio, tocando la roca. «Lo he visto antes. Es el mismo que estaba en las cartas, en los escritos de los Herrera». Carmen asintió, dándose cuenta de que el túnel no solo estaba vinculado a la familia Herrera, sino que estaba revelando una verdad que había estado oculta durante generaciones. Algo ocurrió en este lugar, algo profundo, algo que había quedado sellado en la memoria del túnel. «¿Qué significa?», preguntó Carmen, sintiendo una mezcla de fascinación y temor. «¿Por qué está aquí?». Antonio miró fijamente el símbolo y luego alzó la mirada hacia el pasaje oscuro que continuaba más adelante. «No lo sé, Carmen, pero lo que sí sé es que cada paso que damos nos acerca a algo más grande, a algo que debemos entender». De repente, el aire a su alrededor cambió. La luz de la lámpara parpadeó y luego se apagó por completo. La oscuridad fue total, más profunda de lo que había sido antes, como si la luz misma fuera absorbida por las paredes del túnel. Un susurro suave, casi inaudible, comenzó a llenar el aire, pero esta vez no era un eco. Era una voz familiar, un susurro suave y grave que parecía provenir de todas partes a la vez. «Bienvenidos, por fin». Carmen y Antonio se quedaron paralizados. La voz que resonaba en sus oídos no era humana, no era de ningún ser viviente, pero la sensación que les transmitía era reconfortante, como si los estuviera esperando, como si hubiera estado aguardando su llegada durante siglos. «¿Quién está ahí?», gritó Antonio, su voz firme pero llena de miedo. «Estoy aquí», respondió la voz. «He estado esperando mucho tiempo, mucho tiempo». Un resplandor comenzó a formarse en el aire frente a ellos, una luz tenue que no procedía de su lámpara, sino de alguna fuente desconocida. La luz comenzó a crecer, tomando forma, hasta que apareció una figura. No era completamente visible, como si fuera una sombra hecha de luz. De algún modo, la figura parecía flotar en el aire, etérea, como si fuera una manifestación del túnel mismo. «Soy el guardián», dijo la figura, su voz profunda pero cálida. «Y el túnel es mi hogar. He estado aquí desde que todo comenzó. Y ahora que están aquí, por fin, los secretos serán revelados». Carmen y Antonio, paralizados por el miedo y la sorpresa, miraban fijamente a la figura. ¿Quién era este ser? ¿Qué quería de ellos? Sabían que el túnel, con todos sus misterios, los había elegido por una razón, pero ahora, con la presencia de esta figura, sentían que estaban ante algo mucho más grande de lo que podían comprender. «¿Qué secretos?», preguntó Carmen con un hilo de voz. «¿Qué está pasando aquí?». La figura flotó hacia ellos, acercándose lentamente. «El túnel no es solo un refugio. Es un portal, una puerta entre el pasado y el presente. Ustedes están aquí para descubrir lo que ocurrió, el tiempo que pasó en este túnel, las almas que quedaron atrapadas. Todo está esperando ser liberado, y ustedes son los elegidos para hacerlo». La figura frente a ellos, flotando como una sombra etérea, era más que un simple espectro. Cada palabra que pronunció resonó en el aire de manera profunda como un eco de siglos pasados. La revelación de que el túnel no era solo un refugio, sino un portal que conectaba el pasado con el presente, sacudió a Antonio y Carmen hasta lo más profundo de sus corazones. Durante todo el tiempo que habían estado en el túnel, habían sentido que algo grande los esperaba, pero ahora, al enfrentarse a esta figura misteriosa, comprendieron que todo había sido una preparación para este momento.
¿Por qué nosotros? Carmen preguntó, su voz llena de vulnerabilidad y esperanza. ¿Por qué nos eligieron a nosotros para descubrir estos secretos? La figura, aún flotando en el aire, parecía observarlos con una mirada que no era visible, pero que, de alguna manera, estaba dirigida a cada rincón de sus almas. El túnel los eligió porque llevan una conexión profunda con su pasado, algo que ha quedado enterrado en las sombras. Ustedes, como los Herrera, tienen una historia que debe ser completada, una historia que quedó inconclusa hace mucho tiempo. Los ecos de lo que ocurrió aquí, las almas atrapadas, han estado esperando a que alguien lo desvelara. Antonio, con el ceño fruncido y el corazón acelerado, intentó procesar lo que escuchaba. Pero no entendemos. ¿Qué pasó con los Herrera? ¿Qué ocurrió en este túnel? La figura pareció tomar una pausa antes de responder, como si ponderara las palabras que estaba a punto de compartir. Los Herrera eran una familia que, como ustedes, buscaba refugio en este lugar. Pero el túnel no era solo un refugio, era un lugar de pruebas, un lugar donde el destino de muchos quedó sellado. La tragedia que ocurrió aquí no fue solo un accidente, fue el resultado de una elección que dividió a aquellos que estaban aquí. Algunos intentaron escapar, otros se quedaron, pero todos dejaron algo atrás, algo que debía ser terminado. Las palabras de la figura caían pesadamente sobre ellos. ¿Qué significa eso?, preguntó Carmen, incapaz de comprender. La confusión, la preocupación y el miedo se entrelazaban en su mente. ¿Qué relación tienen los Herrera con nosotros? No podemos entender. Todo esto es tan grande. La figura pareció ser más compasiva ahora, como si viera la angustia en sus corazones. Los Herrera, aunque perdieron a algunos de los suyos, también dejaron una herencia, una conexión que es suya. Ustedes, Antonio y Carmen, tienen la misma conexión, aunque no lo sabían. El túnel está lleno de recuerdos, de vidas perdidas, pero también de oportunidades para sanar. La historia de los Herrera está escrita en el mismo corazón de este lugar, y solo cuando se revelen los secretos del pasado podrán encontrar la paz que buscan. El peso de estas palabras hizo que el silencio se volviera aún más palpable. Carmen, con la mente abrumada, miró a Antonio, y él, con la misma intensidad, la miró a ella. Juntos habían enfrentado la pérdida, el abandono, el miedo. Habían estado solos durante tanto tiempo, pero ahora, en este lugar oscuro y misterioso, entendían que no solo se trataba de ellos. El túnel les había dado la oportunidad de enfrentar algo más grande, su propia historia, una historia que tenía que completarse. Antonio, con un suspiro, tomó la mano de Carmen. «Carmen, tenemos que hacerlo. Tenemos que descubrir lo que pasó aquí. Esta historia es nuestra historia también». Ella asintió, su rostro lleno de una mezcla de miedo y determinación. Habían pasado toda su vida juntos, enfrentando lo imposible, pero este era un desafío distinto. No solo enfrentaban la oscuridad física del túnel, sino una oscuridad más profunda, la verdad de su propia existencia, la conexión con un pasado que ni ellos ni los Herrera habían podido comprender. Pero ahora sabían que no podían dar un paso atrás. ¿Cómo podemos descubrir lo que ocurrió aquí?, Carmen preguntó con voz firme, aunque su cuerpo seguía temblando por el peso de lo que se les revelaba. La figura respondió con una tranquilidad sobrenatural. El túnel tiene sus propios recuerdos. Sus paredes guardan las voces de aquellos que pasaron por aquí. Ustedes deben escuchar esas voces. Deben permitir que el túnel les revele lo que necesita ser descubierto. El medallón, las cartas, los símbolos en las paredes, todo está conectado. Solo cuando lo comprendan, el túnel los liberará.
La figura hizo una ligera pausa, como si estuviera dejando que las palabras calaran hondo. Lo que les espera más allá de este túnel es la sanación, pero deben enfrentarse a las sombras del pasado primero. No serán los mismos después de esto. Ustedes están destinados a redimir lo que se perdió, a cerrar un ciclo que lleva mucho tiempo abierto. Antonio y Carmen no sabían si lo que escuchaban era posible de comprender completamente, pero sabían que no podían apartarse ahora. Habían llegado tan lejos, enfrentando la vida y la muerte, el abandono y el amor, que el túnel solo era una extensión de ese viaje. De repente, la figura comenzó a desvanecerse lentamente, disolviéndose en el aire como si fuera parte del túnel mismo. Recuerden, dijo la figura mientras desaparecía, la historia está en ustedes y el túnel solo los guía. Vayan hacia lo profundo y encontrarán la paz que buscan. Cuando la figura desapareció por completo, el silencio que siguió fue más profundo que nunca. Antonio y Carmen se quedaron allí, parados en medio de la oscuridad, pero algo había cambiado en ellos. El peso de la revelación no los hundió, sino que los fortaleció. Sabían que debían ir más allá, que debían enfrentarse a lo que fuera que se ocultara en los rincones más oscuros del túnel, para entender finalmente la historia que les había sido confiada. Carmen, mirando a Antonio, le apretó la mano con más fuerza. Lo haremos, Antonio. Esto no es solo sobre nosotros, sino sobre todo lo que hemos perdido, sobre todo lo que este lugar ha guardado. Antonio asintió, con una resolución que nunca había tenido antes. Sí, lo haremos, juntos. Con eso, comenzaron a caminar hacia el corazón más profundo del túnel, donde las respuestas, aunque aterradoras, los aguardaban. Antonio y Carmen caminaron en silencio, guiados por la tenue luz de la lámpara, pero ya no solo por la luz física que ellos sostenían. Ahora, algo diferente iluminaba el camino, algo que los envolvía de una manera indescriptible. El túnel parecía cambiar con cada paso que daban, transformándose de un lugar sombrío y angustiante a un espacio lleno de posibilidades. Había algo en el aire, una energía que fluía alrededor de ellos, una especie de armonía que nacía de la comprensión de lo que estaban a punto de descubrir. Los ecos, que antes los habían aterrorizado, ahora les parecían susurros reconfortantes. No eran los ecos de la oscuridad, sino voces de aquellos que habían estado allí antes, voces que les ofrecían guía, consuelo. La historia del túnel ya no se sentía como un peso, sino como una invitación a comprender. Había un propósito más grande que los había traído hasta aquí. Y ese propósito no solo les pertenecía a ellos, sino a todos aquellos que alguna vez habían buscado refugio en el túnel. Carmen, mientras avanzaba, sentía que el túnel ya no era una prisión, era un lugar de sanación, de revelación. Las paredes que antes parecían frías y desoladas, ahora le hablaban de vidas pasadas, de sacrificios, de historias de amor y pérdida que se entrelazaban con la suya propia. Antonio, caminando a su lado, sentía lo mismo. Cada paso que daban los acercaba a una verdad profunda, algo que había estado esperando ser entendido. Era como si el túnel no solo los hubiera acogido, sino que los había estado esperando durante todo este tiempo, como un eco de su propio destino. «¿Lo sientes, Antonio?», dijo Carmen, su voz suave, pero llena de emoción. «Es como si todo tuviera sentido ahora, como si todo lo que hemos pasado nos haya llevado a este momento». Antonio asintió, pero no respondió. Sabía que las palabras no podían captar la magnitud de lo que sentían. Todo lo que habían vivido, todo lo que habían perdido y ganado, ahora estaba aquí, en este lugar, donde las sombras del pasado y la luz del presente se encontraban. El túnel, que en un principio había sido solo un refugio oscuro y frío, ahora era un lugar de conexión, de revelación.
Era el hogar de sus recuerdos, de sus miedos, pero también de su esperanza. Llegaron finalmente al centro del túnel, un espacio más grande y más iluminado que el resto. Allí, en el suelo, apareció algo que parecía casi mágico, una gran piedra, brillante y translúcida, que emitía una luz suave, cálida, como si estuviera viva. Al acercarse, ambos sintieron una corriente de energía fluir a través de ellos. La piedra, aunque fría al tacto, parecía vibrar con una energía ancestral, como si guardara dentro de sí todo lo que había ocurrido en ese lugar, todas las almas que habían pasado por allí. Carmen extendió la mano y tocó la piedra. Al instante, un resplandor envolvió su cuerpo y una imagen comenzó a formarse ante ellos. Era una visión, una escena del pasado. Los Herrera, una familia de agricultores, con rostros alegres y llenos de esperanza, trabajando juntos en el túnel cuando aún estaba en construcción. Pero en medio de esa visión, una sombra apareció, una figura oscura que separó a la familia, trayendo consigo la tragedia. El accidente que había destrozado a los Herrera no había sido un simple incidente, había sido el resultado de una traición, de una decisión que había marcado a esa familia y por extensión a este lugar. La figura oscura representaba a un hombre, un miembro de la familia, que había traicionado a los demás para salvarse a sí mismo, dejando atrás a los suyos. La desesperación de esa traición había dejado una huella profunda en el túnel, una huella que nunca había sido sanada. Pero ahora, con la presencia de Antonio y Carmen, todo eso comenzaba a resolverse. El túnel, que había sido un lugar de dolor y sufrimiento, comenzaba a sanar, porque ellos habían venido a completar la historia. Nosotros, comenzó Carmen, mirando las visiones con una mezcla de asombro y compasión. Ellos no querían dejar esto atrás. No podían encontrar la paz. Antonio, con el corazón lleno de una nueva comprensión, asintió. Y nosotros tampoco. Ahora entendemos lo que pasó aquí. Ellos necesitaban ser liberados, necesitaban que su historia se completara. La figura oscura, ahora claramente visible en la visión, parecía disolverse lentamente, como si al enfrentarse a su propia traición y arrepentimiento, finalmente pudiera descansar. Los ecos del túnel se calmaron y la energía que lo había llenado comenzó a suavizarse. Todo el espacio parecía respirar al unísono, como si el mismo túnel se hubiera aliviado de una carga antigua. En ese momento, Antonio y Carmen sintieron una profunda paz invadirlos. El túnel ya no los oprimía, ya no era un lugar de miedo o incertidumbre. Había pasado de ser una prisión a ser un santuario, un lugar de sanación, de redención. La historia que habían descubierto, la conexión con los Herrera, había sido completada, y con ella su propio ciclo había llegado a su fin. Carmen miró a Antonio y sin decir una palabra se acercó a él. Se abrazaron en medio del túnel, sintiendo el calor de su amor mutuo como nunca antes. El túnel, que había sido un lugar de soledad y oscuridad, ahora era un testigo de su unión, de su transformación. «Lo logramos», dijo Carmen, su voz llena de una gratitud profunda. «El túnel está en paz, y nosotros también». Antonio la abrazó con más fuerza, como si quisiera guardar ese momento para siempre. «Sí», respondió él, «lo logramos. Todo esto nos trajo aquí por una razón». El túnel comenzó a vibrar suavemente, como si todo el peso del tiempo se hubiera levantado. La piedra en el suelo emitió una última luz, brillante y cálida, antes de apagarse lentamente. Los ecos que antes llenaban el túnel se desvanecieron por completo. Era un silencio profundo, pero no vacío. Era un silencio lleno de paz, de cierre, de una historia finalmente completada. Cuando Antonio y Carmen salieron del túnel, la luz del día les dio la bienvenida.
El sol brillaba con fuerza y la vida fuera del túnel parecía tener un nuevo significado. Ya no eran los mismos. Habían pasado por algo más grande que ellos, algo que había cambiado sus corazones y sus almas. El túnel, ese lugar que nadie quería, se había transformado. Ya no era un lugar de miedo ni de dolor. Ahora era un símbolo de redención, de amor y de la profunda conexión entre el pasado y el presente. Antonio y Carmen se miraron una última vez, con la certeza de que su viaje no había sido en vano, y con la paz de saber que lo imposible, lo que parecía inalcanzable, había sido completado. Y así, con una última mirada al túnel, caminaron juntos hacia el futuro, sabiendo que el lugar que nadie quería siempre había estado esperando por ellos.